Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida. Bendiciones, hermanos, el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar juntos en estas instancias en las cuales podamos conversar, compartir acerca de lo que el Señor ha estado hablando en nuestros corazones y tener un tiempo en la palabra para ser edificado. Mi nombre es Fernando Ursúa, tengo el placer y el privilegio de poder servir en el área de corros, pero también en el área de maestro de discipulado, y ha sido una tremenda bendición poder compartir siempre la palabra y estar siempre conversando de algo tan lindo. Hoy, en esta predicación, en este tema, quiero hablar de algo que el Señor estuvo conversando conmigo acerca de las heridas del alma y en relación a la formación. Pero antes de poder partir el tema, me gustaría que oráramos, dijéramos ahí donde estuviéramos en nuestras casas: Papito lindo, Señor, te damos gracias por este día. Padre, yo te ruego que tú me des lengua de discípulo, papito lindo. Padre, para confortar, consolar, dar un mensaje, Señor, conforme al tuyo, Señor. Un mensaje, Señor, que sea agradable delante de tu corazón, Señor. Para aquellas personas que lo escuchen, sea un mensaje, Señor, de aliento. Padre, también de introspección, de mirarse a nosotros mismos, Señor, y mirar nuestro corazón y nuestra condición. Papito, te ruego que tú seas, Señor, trayéndonos esa preciosa y hermosa palabra. Habla mi boca, a mi corazón, Señor, y que sean tus dichos una vez más, Señor, en mi boca, papito lindo. Creyendo que tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro mayor, Señor maestro. Te rogamos que tú nos enseñas. Somos tus discípulos, papito, y queremos escucharte, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy he querido conversar acerca de este tema que es en las manos del alfarero, sanando las heridas del alma. Y es un tema que realmente conlleva mucha de introspección, de estar buscando acerca de mirarnos a nosotros mismos. Qué importante es mirarnos a nosotros mismos y ser esos vivientes que la Biblia dice que tenían ojos por fuera, pero que también tenían ojos por dentro. Es decir, observaban lo que estaba sucediendo a nivel escatológico, ¿cierto? Pero también eso los hacía mirar hacia adentro y mirarse hacia cada uno de ellos y poder ver también la situación en la cual estaban, ¿cierto? Y quiero comenzar con este texto en Jeremías 18:1. Dice: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Amén. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entendamos un poco la figura bíblica. Dice la Escritura que todo lo escrito en el antiguo pacto, todo lo que fue escrito en el antiguo pacto, son para nuestras enseñanzas. Dice la Escritura que todo eso es sombra y figura de aquellas cosas que han de venir. Es decir, cada vez que nosotros miramos y leemos el Antiguo Testamento, tendríamos que nosotros comenzar a poder ver qué cosas el Señor nos habló en relación a lo eterno. Porque si son sombras, significa que están dibujando una figura. Y esa figura es la que nosotros necesitamos entender bajo los parámetros bíblicos y también comenzar a ir viendo lo que el Señor dispuso en su creación eterna. Entonces, cuando hablamos acerca de esta situación,
para poder comprenderlo, es necesario decir que cuando le están hablando a Israel, también nos están hablando a nosotros, al Israel de Dios, al Israel espiritual que somos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ahora tratemos de ver este texto enfocado en esta enseñanza, es decir, que este texto en Jeremías podamos verlo en relación a nosotros mismos. Para entender esto hay que primero comprender quién es el alfarero. El alfarero es Dios y las vasijas somos nosotros. Dice la Escritura que nosotros somos vasijas para su gloria. Segunda de Corintios 4:7 dice, mas este tesoro lo llevamos en vasos de barro, frágil y quebradizo, para que se reconozca que la grandeza del poder que se ve en nosotros es de Dios y no nuestra. Mire, este texto es realmente muy, pero muy interesante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos acerca de las vasijas de barro, cuando nosotros comenzamos a ver eso, nos damos cuenta que se está refiriendo a nosotros. Mira, Dios escondió su gloria, su poder en vasijas de barro. ¿Qué significa eso? Mire, las vasijas de barro son hasta un poquito feas, si usted lo quiere decir así, ¿cierto? Porque más que la apariencia de lo exterior, lo que importa es lo que está conteniendo. Entonces las vasijas de barro, esto es muy interesante porque recuerden que la Escritura habla de que Adán, ¿cierto?, es salido del polvo de la tierra. Es decir, Dios lo dibujó con este barro, ¿cierto? Entonces cuando habla acerca de nosotros, también nos habla en relación a que somos estas vasijas. Pero mira lo que dice acá, frágil y quebradizo. Frágil y quebradizo. Tú eres frágil y quebradizo. Aunque muchas veces tengamos apariencia de querer figurar quizá como el grano o lo que sea, somos frágiles y somos quebradizos. Mira lo que dice la Biblia, lenguaje sencillo. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro. Mira, qué lindo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Somos frágiles como el barro. Y esto es muy interesante porque la Biblia dice que también el vaso más frágil es la mujer. Es decir, ambos son frágiles. Ambos son frágiles. Yo sé que esto se puede también estar refiriendo a nuestro cuerpo propiamente tal, que realmente es frágil. Pero también nosotros entendemos, y a lo que hoy quiero conversar es en el depósito de tu alma, de tu corazón. Dice la Biblia que somos vasos de honra. Primera de Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y en honor. Volvemos de nuevo a este texto, Jeremías 18:1-6. Levántate y vete a la casa del alfarero. ¿Quién era alfarero? ¿Quién era el alfarero? Dios, ¿cierto? ¿Y quién eran las vasijas de barro? Nosotros. Pero algo había pasado y es que se echó a perder en la mano del alfarero, se echó a perder e hizo otra vasija. La pregunta que comenzamos a ver en esta predicación es: ¿qué está formando Dios? Y lo que yo veo que Dios está formando es el ser integral. Y eso es lo que vamos a poner aquí de ejemplo. El ser integral dice: y el mismo Dios de paz
En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Es decir, que lo que el Señor está tratando en nosotros es nuestro espíritu, nuestra alma y finalmente tratará nuestro cuerpo, porque recuerda que nosotros vamos a ser transformados. Es decir, este cuerpo mortal, dice la Biblia, que se vestirá y se revestirá de inmortalidad. Es decir, va a haber un cambio físico. Pero antes de que venga ese cambio físico, como habla la Escritura, en esa trompeta en la cual el Señor mismo tocará y nosotros vamos a ser transformados, antes de que suceda eso en nuestro cuerpo, lo primero que necesitamos es ser transformados en el ser interior, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo finalmente. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que no se dejan transformar en el alma ni en el espíritu, no dejan que haya una formación, porque mira, la formación duele. La formación es compleja. La formación muchas veces, mire, lo vamos a estar conversando acá, no me quiero adelantar, pero la formación es un proceso que también muchas veces es lento. ¿Y cuál es el motivo de querer comenzar a formar nuestro ser integral en el espíritu, el alma y el cuerpo? Es para que, como dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que nosotros somos las vasijas que Dios está formando. Pero hay algo que tenemos que conversar hoy, y es acerca de la formación de las almas. Y para hablar de esto es importante irnos a los orígenes. Es importante irnos a los orígenes del alma. Si seguimos avanzando, nos damos cuenta acerca de los orígenes del alma. Y esto es muy importante, porque el alma tuvo un principio. Es decir, hay un principio que Dios formó en esta alma. ¿Cierto? Si seguimos avanzando, nos damos cuenta y nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿qué es el alma? Quizás para las personas que nunca han escuchado esto, que están sintonizando por primera vez este canal, ¿qué es el alma? La palabra alma en el hebreo es nefesh. Y miren lo que dice el diccionario Chávez: el alma como centro de los sentimientos, los deseos y la voluntad. Es decir, que el alma, mira, muchas veces pensamos que los sentimientos son malos. Y la verdad, los sentimientos no son malos. Los sentimientos no son malos, son parte de la esencia que Dios puso en nosotros. Los sentimientos no son malos. El problema es qué hacemos con esos sentimientos. ¿Qué hacemos con esos deseos? ¿Qué hacemos con la voluntad? Pero ese principio, Dios había puesto un principio en santidad para los deseos, los sentimientos y la voluntad. La palabra alma en el griego es suke, que significa vida interior, lo más íntimo del ser, vida, lo que tiene vida, ser viviente, persona, ser humano. Eso significa la palabra suke, según lo que dice el diccionario Tames, pero dice vida interior, lo más íntimo del ser. Y aquí, como pueden ver, está el espíritu, que esto es muy interesante. La formación del alma es demasiado interesante, porque es como que, miren, es como que si el alma y el espíritu estuvieran ligadas. Por eso dice la Biblia que lo único que puede discernir entre el espíritu y el alma es la palabra, que penetra hasta esa pequeña línea divisoria en donde finalmente Dios puede hablarnos. Pero el espíritu y el alma están ligados. Pero acá estamos comenzando a hablar relacionado del alma, y a esto
que mientras avanzamos en el mensaje nos damos cuenta que es la involución de las almas. Es decir, llega un momento en donde las almas comienzan a involucionar. Pero para eso es importante comenzar a ver estos orígenes, porque antes de la involución del alma significa que si hay un proceso de involución, hay un proceso de perfección o hay algo, una etapa de perfección. Y esa etapa de perfección es lo que aparece en Génesis 2:7. Dice, y plasmó Dios al hombre el polvo de la tierra e inspiró en su faz soplo de vida. Y vino a ser el hombre en alma viviente. Esto es muy interesante porque habla de un alma que tiene vida en sí misma. Un alma que tiene vida en sí misma. Es un alma que quizá incluso haya tenido un proceso distinto en la forma en la cual se llevan las emociones, pero no significa que no se tuviera que haber puesto a prueba, ¿cierto? Porque es importante entender que toda creación es necesaria ponerla a prueba. Entonces entendemos que el principio del alma es divino y el alma Dios la crea como un alma viviente. Es decir, el alma no nos tendría que destruir a nosotros mismos. Pero algo pasa. Dice acá, 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Entendemos que el postrer Adán es Jesús. Pero mira lo que pasó. Producto del pecado, porque recuerda que toda creación es necesaria ponerla bajo prueba. Cuando viene el pecado, algo pasa con el alma, que ese pecado trae consigo la muerte. Como el pecado, dice acá en Romanos 5:12, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que aquí ya el alma, producto de la desobediencia, tenía en sí el pecado que llevó a la muerte. Entonces, luego de esta involución, pasamos a almas que mueren. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que cuando se comienza a abrir la puerta al pecado, comienza a haber una involución en el alma hasta provocar un estado de alma muriente. Dios crea un alma viviente, pero el pecado, la desobediencia, nos hace caer en estas almas que mueren. Almas que gimen, almas que gritan, almas que piden auxilio, almas que piden socorro, almas que necesitan ayuda, almas que mueren, que ya no tienen la vida en sí mismo, sino que la perdieron y comienzan un proceso de involución. Entonces, si nosotros comenzamos a ver esto en la Escritura y seguimos avanzando, nos damos cuenta que están las almas que fueron formadas por Dios, estas almas que son vivientes, que fue en el principio de creación, eran almas vivientes. Luego, producto de la deformación, cuando entró el pecado al mundo, cuando el enemigo comenzó a provocar esta deformidad, es decir, esta alma se deformó. Y quizá ya no tenía el mismo placer por las cosas de Dios, sino que se empiezan a tener placer en aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Almas deformadas. Y que esas almas deformadas en esa misma forma llevan muerte. Almas que llevan muertes. Almas que mueren, almas que son deformadas. Es por esto que Dios nos habla en nuestro proceso de ser reformados.
de ir en formación. Es decir, nosotros necesitamos ser formados. Y ese es el estado actual de nuestra alma. Cuando tú aceptaste a Jesús y dijiste, ¿sabes qué? Yo necesito del Señor. Y empezaste y aceptaste a Jesús, pero empezaste a notar cosas en tu corazón que quizás realmente fueron duras. Y quizás ahí es donde viene este proceso de formación, que es el estado actual de nuestra alma. Ahora, ¿pueden existir almas en condiciones de murientes en la iglesia? Wow. Es una pregunta muy fuerte. Es decir, almas que por alguna razón no alcanzan la plenitud. Almas que por alguna razón no alcanzan o no están queriendo ser formadas. O no quieren seguir siendo formadas. O piensan que ya están formadas y que ya no necesitan más formación. Y esto es muy complejo porque nos pasa mucho a nosotros los que estamos siempre ministrando la palabra, siempre dando que puede que llegue un pensamiento de parte del enemigo en decir, hey, tú ya estás bien, pero no es así. No es así. Porque dice la Biblia que nosotros vamos de gloria en gloria. Y yo creo que mientras estemos en esta tierra, si estamos en esta tierra, significa que seguimos siendo transformados. La pregunta que tenemos que hacernos, si estamos en esa condición de alma muriente, que quizás venimos a la iglesia, pero no nos salimos llenos. Quizás venimos a la iglesia, pero no estamos plenos. O quizás venimos a la iglesia y nos damos cuenta que aún hay cosas en nuestro corazón, en nuestra familia, que a veces no sabemos cómo poder sanar. Y la pregunta que es, ¿qué cosas están o han deformado nuestras almas? Son algunas de estas cosas que quizás una persona que conoce más de estudios psicológicos o cosas como por el estilo pueda entender más, pero pecados, traumas, eventos dolorosos, abusos sexuales, agresión física, pérdidas, impedimentos, malas enseñanzas del hogar. Ahora, también dentro de un alma deformada hay patrones negativos que muchas veces tiene esta alma. Lucha constantemente con el rechazo. Lucha constantemente con la amargura, con la victimización. Hermano, mire, es que todo esto son temas para hablarlo y largo, pero en rigor del tiempo es necesario que nos veamos a nosotros mismos. Seducción, manipulación, emociones negativas. Inclusive también podemos ver algunas cosas que puedan estar relacionadas a la obra de la carne. Entonces, una de las cosas que Dios quiere es sanar nuestra vida, es sanar nuestra alma. Mira lo que dice acá. Nos vamos a 2 de Reyes 20, del 8 al 11, y esto es muy importante. Sanando nuestro pasado, y esto tiene que ver mucho con el reloj de Acaz. Voy a leer el texto y después voy a explicar un poquito más. Y Ezequías dijo a Isaías, ¿qué señal tendré de que Yahvé me sanará? Ezequías estaba pasando algo físico. Yo sé que estaba pasando algo físico, pero hoy yo lo quiero ver desde una perspectiva almática. Entonces dice, y al tercer día subiré a la casa de Yahvé, y dijo Isaías, esto te será por señal de parte de Jehová, de que Jehová hará lo que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 gradas o retrocederá 10 gradas? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra avance 10 gradas, pero no que la sombra vuelva atrás 10 gradas. Y el profeta Isaías invocó a Yahvé y retrocedió la sombra por las gradas 10 gradas hacia atrás.
Esto que usted vea en la siguiente diapositiva se va a dar cuenta de que es el reloj de Acaz. Este reloj era un reloj bastante peculiar, pero que se medía finalmente a través de sombras, según cómo iba avanzando el sol, ¿cierto? Se iban alumbrando ciertas partes, algunas sombras tenían, etc. Pero ¿qué es lo que yo quiero hablar en relación a esto? Es lo que está hablando Ezequías. Porque dice, ¿qué señal tendré que Yahvé me sanará? Y el profeta le dice, bueno, ¿avanza la sombra o retrocedes? ¿Qué prefieres que haga el Señor? Y Ezequías dijo, bueno, lo difícil es que retroceda. Entonces retrocedió la sombra atrás. ¿Pero qué significa eso? Es que muchas veces hay cosas que te están enfermando que probablemente estén en tu pasado. Y es muy importante entender que cuando se está hablando acerca de la sanidad del alma, muchas veces hay que retroceder en el tiempo y ver qué heridas hay. ¿Qué heridas hay en tu pasado que te ha provocado tal circunstancia, tal lucha? Quizás luchas con el rechazo. ¿Qué situación viviste para que tuvieras esta situación de rechazo? Y eso es lo que habla el reloj de Acaz. Ir hacia atrás, ir hacia el pasado. ¿Qué señal para que el Señor me sane? Quizás para que Dios te sane necesitas ir al pasado y ver qué cosas en el pasado sucedieron que provocan que tu alma actúe de determinada manera. Y no sabes qué es lo que está sucediendo. Pero tienes un patrón constante. Y eso fue lo que le pasó a David. David en el Salmo 51 dice, Señor, ¿por qué estoy teniendo esta lucha con la sexualidad? Y él en el Espíritu se le revela y dice, en pecado me concebió mi madre, en iniquidad fui dado a luz. Y David se da cuenta que la lucha que él tenía era producto de cómo había sido concebido, pero eso es mediante el Espíritu Santo. Mire, esta predicación no es para que sea simplemente un mensaje y que simplemente derramemos lágrimas, sino que es ir y pedir ayuda. Si lo necesitas, pide ayuda. Si quizás hay cosas en tu pasado que necesitas sanar y no sabes, pide ayuda a tus pastores, a tus ancianos, a tus líderes, pero pide ayuda. Porque hay cosas, Dios necesita formar en ti una vasija y sanar aquellas cosas que están en tu pasado tormentoso. Quizás eso te provocó amargura y ahora todo por producto de esos traumas vives pensando amargamente. Y mientras avanzamos nos damos cuenta que también hay otras cosas que son necesarias sanar. Y hablando acerca de esto es necesario hablar acerca de la sanidad en el altar familiar. Y por rigor del tiempo no voy a leer todo el texto, pero dice que en Primera de Reyes 18, 30 al 31, después de que los profetas de Baal habían estado todo el día bailando y haciendo cosas para poder invocar a sus dioses, y al darse cuenta que no pasaba nada, viene Elías, pero Elías hace algo. Repara el altar. Esa palabra reparar es la palabra Rafá, que quiere decir sanar. Sanar el altar. Pero esto es muy interesante porque Elías toma 12 piedras conforme al número de las tribus. ¿Y saben lo que significan las tribus? La familia. Y cuando tú ves la escritura en Éxodo, me parece que capítulo 20 está, que habla acerca de que el altar era necesario no hacerlo con ladrillos, sino con piedras propiamente tal, como con piedras así como estaban. Y esto es muy, muy importante verlo, porque cuando lo vemos nos damos cuenta que el altar
Cada piedra era distinta, pero cada piedra distinta necesitaba calzar en el altar de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a funcionar con nuestras diferencias. Con nuestras diferencias para reparar el altar caído, el altar familiar. La palabra altar en la escritura, en el hebreo, mire, no lo puedo nombrar porque realmente no sé hablar hebreo, pero la palabra altar se compone de 4 palabras. Mejilá, perdón. Sehud, que son las obras. Berajá, que es bendición. Y Hayim, que es vidas. Y cuando hablamos de reparar el altar familiar, de sanar el altar familiar, estamos hablando de que tiene que haber perdón en la familia. Tienen que haber obras en la familia. Tienes que bendecir, tiene que haber bendición. Y también tienes que poner vidas. Las vidas tienes que ponerlas delante del Señor. El alma dividida, mire, en rigor del tiempo no voy a hablar acerca del alma dividida. Pero lo que sí quiero decirte es esto. Dios necesita sanar nuestras almas. Dios necesita sanarnos de aquellas cosas que están afectando nuestro corazón, nuestra familia. ¿Qué cosas hay en tu familia que están afectándote? ¿Es necesario irse atrás? Quizás viviste duelos incluso de tus padres. Quizás tus padres no te trataron de la forma en la cual tú necesitabas. Pero es necesario llegar a este proceso de formación. Cuando se habla acerca de estas vasijas que se rompen, la palabra para decir que la vasija se rompió en las manos del alfarero es la palabra chakhat, que significa que se corrompe, que se deprava. Entonces es algo que va desde nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos quebrantamos delante de esas manos del alfarero. Y el alfarero dice, no. Esto no es lo que yo estaba formando. ¿Qué pasó? ¿Por qué se deformó? Esta no era la forma que yo quería. Y la toma. Una traducción dice que la pisa. Que eso es un trato. Son pruebas. Porque quizá hay formaciones que te dieron que no eran conforme del Señor y que te fueron deformando. Mira, para ir finalizando, dice Isaías 43, versículo 1, el Padre Celestial es nuestro formador. Y ahora Jacob, así dice Yahvé, el que te creó, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Sabes qué es lo interesante? Es que cuando se habla de Israel, dice que lo formó. Pero cuando se habla de Jacob, dice que lo creó. ¿Cuál es la diferencia, Fernando? Es que cuando se habla de creó es la palabra bará, que significa crear desde la nada. Pero cuando se habla de formar es la palabra yatzar, que significa e implica una formación con las manos. Qué lindo. Qué lindo es saber que Dios está tomándose el tiempo para poder formar tu vida, para poder formar tu corazón, para poder formar tu familia con sus manos. Y dice la Biblia que en sus manos está oculto el poder. En sus manos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La mano ministerial formando
formando. ¡Ay, duele! Señor, por favor, no pasen la mano por ahí. Es necesario. ¡Ay, Señor, por favor, por ahí no! Es necesario. Mira, dice aquí la Biblia en el Salmo 139:15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. En lo oculto fui formado. Miren lo que dice la Biblia Bin en el lugar secreto. La Biblia Jerusalén dice: era yo formado en lo secreto. Es que mira, cuando Dios toma la vasija, muchas veces la va a formar en secreto. En el secreto. En el secreto, donde no hay nada, donde no hay cámaras, donde no hay luces, donde nadie te ve, donde estás solamente tú sin la apariencia de querer mostrar algo, solamente tú. Y Dios ama esa verdad en el secreto, porque a pesar de que las personas te vean desde una determinada forma, Dios ve la verdad en ti que hay en ese secreto. Pero muchas veces es necesario quitarnos todas estas luces, quitarnos todas las cámaras y comenzar a crecer donde nadie te ve. Y muchas veces sé que puede ser dura esa formación, porque como seres humanos nos gusta también el reconocimiento. Pero ir muriendo a esas cosas del alma, ir muriendo a ese orgullo, va a ir creando en ti un perfecto vaso de gloria. Y vas a seguir formando esa persona que Dios quiere. Mira, el Padre Celestial, si seguimos avanzando nos damos cuenta de que, mira, esto lo tomé de una página no cristiana. El Padre Celestial, nuestro formador, dice: el alfarero pone en un torno una pella de arcilla previamente amasada. El moldeado se consigue con la mano y la velocidad del torno controlada por un pedal. Para facilitar el proceso de modelado se utiliza agua, la palabra, el Espíritu Santo, el fluir. Se utiliza el agua. Una vez el artículo se ha secado y se le ha aplicado un acabado, se cuece en un horno, en la prueba, para hacerlo más fuerte. Para hacerlo más fuerte. La forma en que Dios trabaja con nosotros. La pregunta es: ¿para qué Dios necesita renovar nuestras vasijas o formarnos nuevamente? Y es que mira, cuando tú ves en Segunda de Reyes 19, versículo 22, que Eliseo dice les voy a leer el texto, dice: luego los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar de esta ciudad es bueno como ve mi señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned allí sal. Y se la trajeron, y salió al manantial, y echando allí la sal dijo: así dice Yahvé, yo he saneado estas aguas, no habrá por ella más muerte ni esterilidad. Y las aguas fueron sanas hasta este día, conforme a la palabra que habló Eliseo. Pero mira, echó sal en vasijas nuevas, en vasijas que ya habían sido formadas, en vasijas que habían soportado el horno. Dios puso sal, ¿para qué? Para sanar una tierra. Para sanar una tierra y aguas estériles, aguas de mortandad. Ocupó una vasija nueva, probablemente porque, como dice la Escritura, las vasijas nuevas las vasijas viejas con el vino nuevo se van a quebrar.
Entonces necesitamos vasijas nuevas. ¿Qué significan las vasijas nuevas? También son ministros. Son personas que Dios ocupa como vasijas para poder vaciar lo que Él quiere entregar sobre esa tierra. Vasijas nuevas que tienen algo nuevo de parte del Señor. Es importante poder ser formados. Este tema es larguísimo, muy largo. Y agradezco a los hermanos que me han estado siguiendo con el PowerPoint, porque realmente es un tema muy complejo. Y quiero finalizar con este texto. Dice, una obra maestra. Porque somos hechura suya, su propia obra maestra, una obra de arte, creados en Cristo Jesús, renacidos de lo alto, transformados espiritualmente, renovados, listos para ser usados. Cuando Dios te forma es para usarte, para buenas obras, las cuales Dios preparó para nosotros de antemano, tomando caminos que Él estableció para que anduviésemos en ellos, viviendo la buena vida que Él dispuso y preparó para nosotros. Mira, Dios quiere usarte, pero primero necesita formarte, formar nuestro carácter. Hermano, el problema no son los dones muchas veces. Bueno, sí es importante saber administrarlos, pero el problema son que a veces las personas que tienen dones no se saben dominar a sí mismas. Tienen problemas de ira, problemas de molestia. Y quizá tienen formas en las cuales Dios necesita tomarlos y formarlos. Pero mira, aunque perdóname, no quiero ser ofensivo, pero aunque tengan 30, 40 años en el evangelio o ministrando o como pastor, Dios sigue formando en ti esa nueva obra, esta obra de arte. Esta obra maestra que Dios está creando en ti. Déjate formar por los ministros, por tu pastor. Obedece a tu pastor. Ámalo. Si Él te corrige, acepta la corrección. Bendícelo. Acepta también la disciplina. Es necesaria. Cuesta. Yo sé que cuesta, pero es necesaria. Papito lindo, Padre, Señor, yo te ruego, Señor, que tú seas trayendo la revelación sobre los corazones. Padre, trayendo la palabra, el consuelo, Señor, si hay algo, Padre, que está en nuestras vidas incorrecto, yo te pido, Señor, que tú seas trayendo lo correcto. Padre, si quizá nos hemos deformado en tu mano producto de nuestro pecado y quizá nos hemos corrompido, Señor, a la forma en la cual tú querías. Padre, yo sé que hay una traducción que dice que no era la forma que tú deseabas, pero que luego tú la hiciste perfecta. Y yo sé que estamos siendo formados, Señor. Y yo te ruego, Papito Santo, que ahí donde están los hermanos puedan ser ministrados por tu palabra para pedir ayuda y dejarse formar. Dejarse formar. Padre, que venga esa ministración de tu Espíritu Santo, trayendo el amor también por la sujeción. Que venga una llenura del Espíritu Santo y que diga, Señor, aquí estamos, papito. Aquí estamos, papito lindo, simplemente queriendo ser formados por ti, de gloria en gloria, Señor, porque sabemos que no es nuestra vasija, Señor, lo que realmente puede ser superior, sino lo que tú quieres depositar en nosotros. Seamos vasijas nuevas para poder llevar lo nuevo de tu palabra
los hermanos allá donde están. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su precioso rostro, su presencia sobre ti, que Él alce sobre ti su mirada, que te mire con agrado y que te mire con amor, que te mire con bendición, que cuando te vea aquello que ha formado y diga: en esto me complazco, en él me complazco, en ella me complazco. Y ponga en ti esa paz a ti, a tu casa y a todo lo que te rodea. Sé bendito, sé bendita, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida.